En el día de hoy vamos a trabajar la unidad número 4. Está centrada en la práctica pedagógica y la gestión para el aprendizaje. Y los contenidos que veremos en esta oportunidad serán cómo nosotros configurar nuestra aula virtual tomando en cuenta todos los elementos del inicio de clases. También veremos cómo nosotros dar acceso a los estudiantes o cómo el equipo técnico hace este proceso de registro de los estudiantes en nuestras aulas virtuales. De igual manera vamos a conocer también el proceso de evaluación de los aprendizajes y los distintos tipos de materiales o recursos didácticos que podemos utilizar para el desarrollo de nuestras clases. Empecemos inmediatamente. En primer orden, hay que considerar que al inicio de clase debemos configurar y ambientar nuestra aula virtual de tal manera que ese toque humano pueda ser percibido. Es importante que exista un equipo de soporte y es lo primero que debe darse a conocer tanto a los estudiantes como a sus familiares, que estos sepan por qué medio van a tener contacto con la institución educativa y quién le va a asistir en caso de presentar alguna dificultad. Una vez estamos dentro de nuestra aula virtual, es importante dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Nunca debemos dejar pasar por alto un momento de reflexión, ya que permite que los estudiantes puedan nivelar. En ocasiones, antes de iniciar la clase, puede haber acontecido algo en el hogar que provoque una cierta exaltación del estudiante, y en ese momento de reflexión logramos que tanto su mente como corazón entren en nivel y preparamos entonces el escenario para el desarrollo de la clase. Lo siguiente a dar a conocer es la planificación, el plan de clase. Es vital que ellos sepan qué vamos a hacer, no solamente ese día, sino en los siguientes. Debemos tomar en cuenta que, aunque sea una clase virtual, los momentos deben ser respetados. El inicio, desarrollo y cierre de la clase no debe ser omitido. Cuando nosotros estamos en aula, de igual manera como lo hacíamos en el entorno presencial, vamos a hacer un pase de lista. Es vital para nuestros estudiantes no solamente saber que le tenemos pendiente y que le llamamos por su nombre, sino que también podemos identificar a aquellos que no estuvieron en el encuentro sincrónico y también determinar las razones por las que algunos están ausentes. Ayuda a tener en cuenta que los encuentros sincrónicos deben ser breves, no muy extensos. De igual manera, hay que tener un canal de comunicación alterno, puesto que si algún estudiante no puede ingresar a la videoconferencia o tiene alguna dificultad, entonces lo podamos notificar y ellos también puedan dejarlo saber a nosotros. Y la asignación, este trabajo que haremos en casa, es de vital importancia también. Así pues, resumiendo y viendo lo importante de nosotros iniciar en este proceso y ambientar nuestra aula virtual, no debemos olvidar estos factores que hemos presentado en estos momentos. Es vital, es necesario que toda vez que nosotros vayamos a dar nuestras clases, consideremos cada uno de estos aspectos. Empezando por lo que es la bienvenida. No debemos dejar pasar por alto que estamos trabajando con personas y por ende es necesario que esas personas sientan el calor humano o la interacción humana detrás de la pantalla. Además de la bienvenida, el momento de reflexión es vital. Ayuda a poner en contexto tanto la mente como el corazón. Nuestros estudiantes no deben encontrar que es una experiencia sorpresa en la clase del día, sino que ellos deben previamente conocerlo. Podemos hacer nuestras planificaciones a través de EduPlan, y si el currículo en el cual estamos inscritos no contiene, es decir, no está contenido en la base de datos de EduPlan, entonces trabajaríamos nuestra planificación manual. Pero es necesario que tanto el estudiante como sus padres, el coordinador y aún nosotros mismos tengamos un plan definido para el momento de desarrollar nuestras clases. Los momentos son vitales. El inicio es uno de los momentos clave y debemos cuidarlo en todo tiempo. El desarrollo de la clase, así como también el momento de cierre. No debe terminar una clase sin antes nosotros dar un cierre, para que el estudiante entonces pueda conectar en el próximo encuentro. Hablábamos de la asistencia, ese registro tan importante que nos deja saber quién está con nosotros, pero también nos ayuda a saber las excusas y aquellos que se ausentaron y tal vez alguno que haya llegado tarde. Vamos a explicar en esta clase cómo nosotros hacemos eso desde la plataforma de una manera sencilla, pero sobre todo confiable. La duración de los encuentros sincrónicos son distintos a la duración de una clase convencional. Estar frente a una pantalla no es una tarea sencilla, por lo cual nosotros sugerimos que estos encuentros no sean muy extensos.
preferiblemente de 30 a 45 minutos máximo, que entendemos que es suficiente. Se pueden realizar actividades donde el estudiante trabaje en plataforma y luego regrese otra vez al entorno de la videoconferencia. Recomendamos que si optan por este tipo de opciones, los estudiantes cierren la videoconferencia para que su conexión sea más fluida y luego entonces cuando regresen al momento de socialización activen nueva vez la videoconferencia. La comunicación es innegociable. En este proceso es vital, no solamente nosotros, sino ellos también, tener un canal de comunicación claro, definido y efectivo. En ese sentido, pudiéramos apoyarnos con diferentes recursos, como quizás un grupo de WhatsApp, quizás alguna red social como Facebook, o tal vez en algunos casos pudiéramos tener una comunicación directa con el centro educativo a través de una llamada telefónica. Pero es importante que ellos sepan que existen canales alternos además del aula virtual. Las asignaciones en esta oportunidad tienen un rol distinto. Nosotros no vamos como docente a colocar tantas actividades que abrumemos a nuestros estudiantes. Debemos considerar que ellos no están solos, tienen otras asignaturas, tienen un contexto más limitado, están en casa. Y además de eso, debemos entender que por cada asignación que nosotros ponemos a nuestros estudiantes, esta se multiplica en el número de ellos. Si yo tengo 10 estudiantes y pongo un ensayo, tendré que leer 10 ensayos. Si esos ensayos no lo limito, posiblemente alguno llegue de una página, pero otro quizás llegue de 10 páginas. Entonces tendría mucho material para trabajar. No hay nada que desmotive más a un estudiante que no ver el resultado de su esfuerzo. Así que si pones una tarea, tienes que corregirla. Por lo que te animamos a diseñar con mucho cuidado las asignaciones, de modo que puedas modelar el estudiante al realizarla las competencias que se esperan de él. No tienes que tener tantas tareas, basta con tener quizás 2 o una tarea por unidad de aprendizaje, siempre que ésta pueda recoger todos los saberes y todas las habilidades que se esperan en su competencia. Entonces, es vital cuidar este aspecto. Y por último, pero no menos importante a lo anterior, como ya habíamos dicho, el soporte. El soporte es necesario. Este soporte técnico será compartido. Algunas cosas como maestro las tendremos que atender de manera inmediata, pero otras vamos entonces a remitirla ya al equipo de tecnología de nuestro centro educativo debido a la complejidad que ésta quizás tiene. Entonces, cuando vayamos a trabajar en el aula debemos considerar estos elementos, pues son vitales para el buen desarrollo de la clase. Veamos entonces cómo hacerlo desde un punto de vista práctico. Vamos a la acción. Nos vamos a dirigir en esta oportunidad a nuestra aula virtual y vamos a ver cómo nosotros podemos configurar todos estos momentos, todos estos elementos, desde la bienvenida a clase hasta el soporte. Lo primero que hacemos es ingresar a la plataforma. No olviden que existen diferentes tipos de plataformas. Una de ellas, y por su versatilidad es muy popular, se llama Classroom. Inmediatamente ingresamos a la plataforma, tendremos la oportunidad de crear nuestras clases. Recomendamos crear las clases básicamente por curso. Si usted es maestro de lengua española, entonces usted puede crear la clase especificando su asignatura y a la vez especificando también el curso. Si usted tiene que dar más de una asignatura, les recomendamos igualmente que lo haga así, que usted especifique la asignatura y también especifique el grado que está trabajando. Y, ¿por qué no? También la sección, si son de secciones diferentes, sección A, B, C, dependiendo de la cantidad que corresponda a su centro. Ahora ingresemos a esta clase. Lo primero que debemos hacer es dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Es una tarea sencilla y tenemos aquí una opción que nos permite a nosotros compartir algo en clase. Hacemos clic sobre este menú o sobre este cuadro de diálogo y tendremos entonces la posibilidad de digitar un mensaje, algo como esto. Bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico del jueves y colocamos la fecha 29 de octubre del 2020 a las, imaginémonos que fuera en la mañana, a las 8 de la mañana. Para ingresar a la videoconferencia, haz clic en el siguiente enlace.
Entonces, aquí estamos haciendo algo, estamos dando la bienvenida a nuestros estudiantes y estamos proveyendo el medio por el cual ellos van a acceder de manera sincrónica. Para esto, pudiéramos utilizar un programa de videoconferencia, existen varios, pero como estamos utilizando Classroom, vamos entonces a elegir la opción de videoconferencia llamada Meet. Es un programa que ofrece también la suite de Google y que está integrada dentro del Classroom. Lo podemos hacer desde el Classroom o también lo podemos hacer de manera externa. En esta oportunidad lo voy a hacer de manera externa para que vean cómo podemos hacer la integración. Hacemos clic en el lanzador de aplicaciones que se encuentra en la parte superior derecha. Una vez allí, elegimos entonces la opción Meet y podremos obtener un enlace para configurar un encuentro sincrónico con nuestros estudiantes. Nótese que a la mano izquierda nosotros tenemos aquí varias opciones y una de ellas es empezar una nueva reunión. Haremos clic sobre este botón, elegimos obtener un enlace para tener un enlace disponible. Es bueno saber que estos enlaces son permanentes, no necesitamos renovarlo para cada clase, basta con disponer del enlace para nosotros poder usarlo todas las veces que lo necesitemos. Obtenemos el enlace. Una vez nos aparece esta ventana, lo vamos a copiar haciendo clic sobre este icono y entonces se graba en el portapapeles. Regresamos al Classroom y colocamos el enlace. Ahora hemos hecho dos cosas. Hemos dado la bienvenida a nuestros estudiantes y le hemos provisto de un enlace para que ellos se conecten a la videoconferencia. Vamos a continuar con este proceso de recibir a nuestros estudiantes el primer día de clase. Vamos a adicionar en el mismo mensaje un segundo párrafo y ahora le vamos a compartir a ellos el plan de clase, que no sea un secreto, sino que ellos tengan conocimiento de lo que vamos a trabajar en ese día. Te invitamos a consultar nuestro plan de clases para el día de hoy. Haciendo clic en el siguiente enlace. Como el plan de clase es un recurso que lo vamos a necesitar en más de una oportunidad, recomendamos entonces adicionarlo a los materiales de la clase. Para ello, nos vamos a dirigir a la opción Trabajo de clase, que se encuentra en la segunda pestaña, en la parte superior, si estuviéramos usando Classroom como en este caso. Nos va a preguntar sobre el mensaje que tenemos en proceso y lo que haremos en este caso es guardarlo. Para ello solamente tenemos que hacer clic sobre este botón que encontramos a nuestra mano derecha en la parte inferior y seleccionamos la opción Guardar borrador. Hacemos clic y automáticamente este queda guardado. Como pueden apreciar, se registra como uno de los documentos que se ha almacenado. Regresamos entonces a trabajo de clase, hacemos clic en materiales y ahí entonces vamos a crear un recurso que va a contener la unidad de aprendizaje para que los estudiantes tengan acceso en diferentes momentos. Ponemos unidad de aprendizaje, más bien unidad de aprendizaje y colocamos el tema que vamos a desarrollar. También podemos hacerlo de manera directa, podemos colocar el tema, por ejemplo, la temperatura, es la unidad que vamos a trabajar, y luego le ponemos entonces unidad 1. Para consultar el plan de clases, hacer clic en el documento adjunto. Hacemos clic en adjuntar, elegimos entonces el archivo donde se encuentra el documento del plan de clases. Recuerden que podemos hacer nuestro plan de clase directamente en EduPlan, pero si el currículo en el que estamos trabajando no se encuentra, pues entonces lo hacemos manual y lo subimos, como yo he hecho en esta oportunidad. Nunca olvide que cuando usted está programando un material puede compartirlo a más de una clase. También puede hacer que ese material se encuentre disponible en otros medios, como por ejemplo asignarlo a una unidad en particular o crear una unidad para llevar un orden al momento de elaborar estos materiales. En este caso yo lo voy a publicar únicamente en la asignatura de lengua española.
Le doy a publicar y entonces la publicación aparece en la parte superior. Observen aquí que dice unidad 1, la temperatura. Voy a obtener el enlace de esa unidad. Para ello hago clic donde se encuentra el menú de 3 botones y luego entonces voy a elegir la opción copiar enlace. Copio el enlace, retorno nueva vez al tablón y aquí voy al mensaje que he dejado guardado. Y puedo continuar colocando aquí entonces el enlace para ellos acceder a esa unidad de aprendizaje. Lo siguiente es el pase de la lista. Recuerda registrar tu asistencia escribiendo presente si estás en clase desde la reflexión. Tardanza si te inscribes o te registras después de cerrada la lista. Y excusa si no pudiste estar presente, especificando en privado al profesor el motivo de tu ausencia. Ahora, para terminar, vamos a poner una breve reflexión para que el estudiante entonces al ingresar a la plataforma también pueda tener un tiempo para nivelar su mente y su corazón. Entonces colocamos un segundo párrafo. En esta oportunidad deseamos reflexionar, o más bien te animamos a reproducir el siguiente video para la reflexión del día de hoy. Centrada en el valor de la responsabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un video que contenga el contenido que deseamos compartir con nuestros estudiantes. Hay muchos contenidos que pudiéramos tomar ya preelaborados en canales como YouTube. Son medios o repositorios de video que nos ayudan bastante. Entonces aquí vamos a escribir responsabilidad. Lo que voy a hacer es tomar un video para reflexión y quiero dar dos recomendaciones en este sentido. Primero, todo video que se vaya a utilizar o toda frase que vaya a usarse para reflexionar debe ser breve, número 1, y número 2, debe estar adecuada a la edad. Si voy a trabajar con niños, sería bastante atractivo utilizar un video que esté en muñequitos. Pero si voy a trabajar con jóvenes un poquito ya de una edad más avanzada, entonces sería más apropiado este tipo de video. La duración es importante y nunca debemos compartir un material sin antes haberlo revisado. No sea que aparezca una palabra inapropiada o que quizás el mensaje no se corresponda con lo que nosotros deseamos transmitir. En este sentido, lo que haremos es entrar al video y tomar el enlace de ese video. Hacemos clic derecho, luego presionamos copiar enlace. Regresamos otra vez y entonces lo vamos a añadir. Para eso tenemos un botón que nos permite adjuntar diferentes materiales o recursos. Dentro de ellos vamos a elegir YouTube. Colocamos el enlace, verificamos que sea el video de nuestra preferencia y le damos a añadir. Ya estamos listos. Hemos preparado el primer mensaje para nuestra clase, de manera que cuando los estudiantes ingresen puedan tener, entre otras cosas, en primer orden, la bienvenida a clase, el acceso al encuentro sincrónico, puedan también tener el plan que vamos a trabajar en ese día, puedan registrar su asistencia. Ya llevamos 4 cosas y todas están en un solo mensaje. Es importante siempre colocar la fecha en la que nosotros estamos
teniendo ese encuentro sincrónico para que quede como un soporte, y además también le estamos compartiendo a ellos un video que nos va a ayudar a nosotros a trabajar uno de los valores que puede ser el del mes, que en este caso es responsabilidad. Para ello entonces le damos a publicar y automáticamente ese mensaje va a aparecer a todos nuestros estudiantes en el Classroom. Cuando ellos entonces empiecen a clase, solamente tendrán que registrar su nombre en la parte inferior del mensaje, colocando presente si ellos están desde el inicio de la clase, colocando tardanza si llegaron después de que usted cerró la lista. Cuando los estudiantes se van inscribiendo y va usted a iniciar el proceso de desarrollo de clase, entonces debe escribir cierre de lista o lista cerrada. Lista cerrada. Al hacer esto, usted está especificando que todo el que se inscriba en lo adelante o está tarde o en su defecto presenta alguna excusa. De modo que es importante, cuando nosotros ya tenemos todos los estudiantes, el siguiente paso es hacer una mención de ellos. Es tan sencillo como tener la videoconferencia abierta, mencionar los nombres de todos los que reportaron asistencia y entonces preguntar: si no mencioné a algún estudiante, por favor, abra su micrófono o escríbame por el chat. Porque en ocasiones el estudiante puede tener acceso a la videollamada porque quizás un compañero le compartió el enlace, pero no ha tenido acceso o no está inscrito en la plataforma. Y es importante siempre verificar esto. Para nosotros saber quiénes están inscritos en la plataforma es bien sencillo. Solamente necesitamos ir a la sección de personas y ver los estudiantes que se encuentran inscritos en ese momento. Como pueden observar, yo no tengo a nadie inscrito. De modo que voy a aprovechar y voy a explicar el proceso de inscripción. Cómo inscribimos los estudiantes en la plataforma. Es otro de los puntos que vamos a trabajar. Y quiero también considerar que hay 3 formas de hacerlo. Lo podemos hacer por una invitación, compartiendo un enlace donde ellos van a hacer clic y automáticamente quedan dentro. Puedo proveer un código de acceso para ellos ingresar a la plataforma y colocar ese código para inscribirse en mi clase. O también puedo enviar una invitación por correo electrónico, siempre que disponga de ella. Ahora vamos entonces a la plataforma para ver cómo funciona esto. Lo primero es utilizar un código. En el caso de Classroom, el código se encuentra en la parte superior al lado izquierdo. Pueden observarlo. Este es el código que vamos a compartir a nuestros estudiantes. Si deseo verlo un poco más grande, hago clic y entonces el código se refleja grande. Puedo seleccionar el código y copiarlo. En este mismo lugar también puedo obtener lo que es el enlace o la copia de un enlace para invitar a mis estudiantes. Esto me permite darle una entrada a un registro de forma automática. Es bien sencillo. Mandamos el enlace, el estudiante hace clic sobre él y ya está dentro de la clase. No tiene que hacer nada más. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas. Quizás no quisiéramos compartir un código ni mandar un enlace, sino que optamos por nosotros mismos registrar al estudiante. Eso lo hacemos a través del correo electrónico del estudiante. Es importante asegurarnos de que el correo esté bien escrito para evitar no enviar una invitación a una persona que realmente no desea estar en la clase o, en su defecto, que la invitación no llegue porque el correo no fue escrito correctamente. Cuando utilizamos este método de inscribir al estudiante, él va a recibir una notificación en su correo. Él tiene que ingresar primero al correo y luego aceptar en ese mensaje que él va a recibir la clase. De otro modo, él no va a poder ingresar. Así que de los 3 métodos vamos a decidir cuál es el más apropiado según la edad y según el contexto de nuestros estudiantes. Ya hemos visto no solamente cómo recibir a nuestros estudiantes, también vimos cómo pasar la lista, cómo colocar un material de reflexión, todo en un solo mensaje, de manera que podamos hacer una búsqueda rápida si en algún momento lo necesitamos. Ahora vamos a ver cómo compartir distintos tipos de materiales y por último cómo hacer una evaluación de los aprendizajes. Hablemos de los materiales. Es vital saber que las plataformas nos permiten compartir 3 tipos de materiales. Hay materiales multimedias. Estos materiales multimedias son regularmente utilizados para nosotros dar vida a la clase. Son más dinámicos, son atractivos y dentro de ellos podemos tener con materiales como por ejemplo recursos que nos permitan
reproducir audios. Otros quizás van a reproducir videos o también pudieran ser quizás imágenes. Hay 3 tipos de recursos multimedias en ese sentido. Así que podemos utilizar cualquiera de ellos. Recomendamos ser equilibrado, puesto que puede darse una saturación si el estudiante todo lo que recibe es video, o todo lo que recibe es audio, o todo lo que recibe es foto. Puede que en un momento pierda el interés por este tipo de recursos. No abusar de él, sino tratar de ser equilibrado en este sentido. Además de los recursos multimedia, tenemos también los recursos escritos, esos folletos, libros, guías que elaboran los maestros y que son de mucha utilidad. Algunos de ellos lo podemos elaborar en procesadores de texto como Word, otro quizás lo vamos a compartir en un formato de texto, pero un poquito más estandarizado, como son los formatos portables de documento conocidos como PDF. Por último, están los documentos, o más bien los recursos interactivos. Esos recursos interactivos son aquellos que están dotados de cierta capacidad de reacción. ¿A qué me refiero? Es como si le diéramos vida. No es lo mismo presentar un mapa que simplemente se observe en una foto que tener un mapa dinámico, como por ejemplo Google Earth. No es lo mismo que nosotros pasemos a nuestros estudiantes un folleto que está hecho en Word, que nosotros hacer una pequeña guía en Force, donde él puede ir respondiendo, ver si está acertando y además también recibir alguna forma de retroalimentación. Así que cualquiera de estos recursos lo podemos utilizar y aprovechar. Veamos entonces dónde obtener estos recursos para nuestra clase y cómo colocarlo en el aula virtual. Vamos allá. Estamos aquí en nuestra aula virtual y ahora lo que haremos es, de manera específica, dirigirnos a trabajo de clase. Aquí podemos crear 4 tipos de contenidos. El primero de ellos le llamamos tarea. Es ese contenido donde vamos a proveer materiales e instrucciones para que nuestros estudiantes trabajen fuera de la plataforma. Ellos van a regresar a la plataforma, a reportar que el trabajo está realizado y a compartirnos alguna evidencia. Tenemos el segundo, que es la tarea de cuestionario. Este nos permite a nosotros no solamente evaluar al estudiante con un examen, sino también hacer guías para que ellos puedan tener actividades de aprendizaje. Vamos a ver un poquito más hacia adelante en cómo evaluar los aprendizajes, la forma de usarlo. Podemos también realizar foros con nuestros estudiantes utilizando la opción de preguntas. Colgar materiales que regularmente es para ellos consultar, no van a hacer nada sobre ellos, pero sí son importantes porque le van a conducir en el proceso, como es el caso del plan de aprendizaje o la unidad didáctica que vamos a trabajar, la podemos colocar aquí. Pero imaginémonos de momento que alguno de estos materiales lo necesitamos usar para una siguiente clase o para otro grupo. Tenemos una opción que nos permite reutilizar los materiales. Al hacer clic sobre ella, seleccionamos la clase donde se encuentra el material y luego elegimos el recurso que deseamos reutilizar. Cualquiera de estas opciones son importantes, son útiles y créanme, le van a sacar mucho provecho para hacer su clase en plataforma cada vez más interesante y cada vez más dinámica. Vamos entonces a ver cómo trabajar este recurso, que es uno de los más importantes y que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. Al hacer clic, se nos va a abrir un asistente que nos va a permitir dar título a la actividad. En este caso pudiera ser, por ejemplo, evaluación de la temperatura. Evaluación sobre el tema de la temperatura. Una breve instrucción. Lee cuidadosamente el siguiente formulario y responde las preguntas. Entonces, esta instrucción me va a permitir que el estudiante sepa qué va a realizar. Nótese que ya está el formulario previamente cargado. No fue necesario agregarlo, sino que ya le estaba ahí. Es tan sencillo como hacer clic para entonces dirigirnos a la herramienta Force, que específicamente nos permite crear formularios, desde exámenes hasta guías y muchos otros recursos. Colocamos aquí entonces el tema, los elementos, o más bien la temperatura, que es el que estamos trabajando.
Y posteriormente vamos a especificar, después de colocar el tema, temperatura. Vamos a indicar una breve descripción de lo que va a realizar el estudiante. Puede ser, por ejemplo, primer examen. Aquí empezamos a trabajar las preguntas. Es la temperatura. Tenemos diferentes tipos de alternativas para preguntar. Una de ellas puede ser una respuesta corta, como observamos aquí, donde el estudiante en breves palabras va a especificar. Casi siempre puede ser una oración. Sin embargo, hay también opciones para trabajar preguntas cuyas respuestas son más extensas, como pudiera ser quizás un párrafo. También tenemos la posibilidad de que el estudiante elija una alternativa dentro de varias, o que pueda elegir varias alternativas que sean válidas para una pregunta. También podemos dar la opción de desplegar, que el estudiante haga clic y entonces vayan saliendo las diferentes alternativas o opciones. También podemos crear un formulario donde el estudiante pueda cargar una evidencia, como una captura de pantalla, un documento o cualquier otro material que pueda mostrarnos la competencia de este estudiante. Recomendamos utilizar esto solo para archivos pequeños. Si va a pedirle al estudiante que grabe un video, entonces pídale que lo grabe y lo coloque en un canal público, como es el caso de YouTube, y que entonces le comparta el enlace para que no cargue mucho, puesto que los archivos multimedia tienden a ser un poquito más grandes en relación a los archivos de textos convencionales. También podemos trabajar con una escala lineal para ponderar valoraciones que el estudiante da a un determinado asunto. Podemos también trabajar matrices en forma de cuadrícula para que el estudiante pueda parear el concepto que se encuentra en la parte, o más bien la descripción que está en la columna, con el concepto que está en las filas. Entonces, de esa manera, él puede también evaluar. Es lo que le llamamos paré popularmente. Tenemos también los que son las cuadrículas de casilla, que nos ayudan a hacer otras formas de preguntas. Así que en el formulario tenemos varias alternativas, pero a su vez podemos integrar también a través de esta barra de herramientas distintas opciones. Aquí puedo hacer una nueva pregunta. Aquí puedo abrir una sección que tenga solamente texto para dar alguna orientación al estudiante. Aquí puedo integrar una imagen. En esta opción puedo agregar un video y aquí puedo hacer una sección. Es decir, puedo dividir mi formulario en varias partes para que el estudiante no se sienta abrumado al ver un examen muy grande. Entonces, si lo divido por secciones, él va a ir poco a poco avanzando en la medida que vaya completando. Algunos controles a la hora de nosotros trabajar. El primero de ellos es especificar la respuesta clave a una pregunta que estamos haciendo, especificar la puntuación que le daremos a esa pregunta. Es importante saber también que yo puedo tomar una pregunta de modelo y solamente duplicarla. No necesito tener que escribir o que crear una pregunta nueva toda vez que lo necesite. Puedo eliminar una pregunta si realmente no me interesa. Cuando estamos trabajando con exámenes, es importante que este interruptor esté encendido para que la pregunta sea obligatoria y el estudiante no vaya a dejar la pregunta vacía y pierda punto por esa razón. Otras opciones, como podemos apreciar aquí, nos permite nosotros mostrar una descripción sobre esa pregunta, hacer que esa pregunta se dirija a una sección en particular de nuestro formulario o configurar el formulario para que las preguntas cambien de lugar de manera automática. Esto ayuda bastante si sospechamos que nuestros estudiantes pudieran quizás sentirse tentados a hacer trampa o a compartirse las respuestas, puesto que las preguntas no le van a aparecer en el mismo orden, o las alternativas en este caso. Estas son las opciones más comunes para trabajar formulario. En un siguiente video vamos a explicar con más detalle cómo hacer formularios y cómo también hacer guías basado en esta herramienta de formulario. Por último, y esto ya para concluir nuestro tiempo, es importante tomar en cuenta que además de nosotros disponer de recursos, el proceso de evaluación de los aprendizajes puede ser dinámico. No necesariamente
tiene que ser a través de un formulario. Nosotros podemos medir la competencia de nuestros estudiantes a través de diferentes evidencias. Quizás pudiera ayudarnos, pedirle a ellos que hagan una grabación para nosotros ver su manejo escénico. Quizás nos ayudara un portafolio para nosotros ver el recuento de sus trabajos. Una infografía cabe bien en una sola página, pero requiere un proceso cognitivo un poquito más complejo, donde refleja al estudiante el grado de comprensión de lo aprendido. Así que hay muchas estrategias, muchas formas de obtener evidencia de que nuestros estudiantes han obtenido las competencias necesarias, es decir, que ellos saben, que ellos hacen y que actúan apropiadamente. Tenemos la expectativa de que este año será especial. No solamente vas a desarrollar competencias tecnológicas, sino que vamos a ver las múltiples formas de sacarle provecho a este recurso que tenemos a nuestra mano. Recuerden, el propósito de nuestra enseñanza es que nuestros estudiantes aprendan. El propósito nuestro no es crear espacios virtuales que sean interesantes. Nuestro propósito es que ellos aprendan. De modo que siéntete en libertad de darle el toque y de darle la adecuación a tu aula virtual. Nos vemos en una próxima clase. No faltes.